Hay miles de aragoneses pasándolo mal. Casi 72.000 han tenido que solicitar ese cheque de 200 euros al Gobierno de España. Más de 265.000 están en riesgo de pobreza. Aragón suspende con un 4,4 en lo que es la influencia, lo que es la intensidad de la dependencia para nuestros mayores. O las personas con discapacidad lo están pasando mal. Más de 6.000 que esperan más de 9 meses para poder tener su certificado de discapacidad. Y mientras todo esto está pasando en Aragón, el Gobierno, que es absolutamente ineficaz e ineficiente, se está dando a sí mismo un sobresaliente en el grado de cumplimiento de su plan de gobierno. No pueden decir que han cumplido con su plan de gobierno cuando los hechos demuestran que no han cumplido en absoluto. Porque el balance de esta legislatura es de fracaso, es de insuficiencia, es de incapacidad en la gestión. Y les recuerdo, con los presupuestos más altos de la historia, más expansivos de la historia y con unos impuestos muy por encima de la media. Por todo esto, es tan importante el cambio que va a producirse el 28 de mayo. El Partido Popular volverá a poner al Gobierno de Aragón al servicio de los aragoneses, no al servicio de intereses partidistas, con solvencia y capacidad de gestión, con compromiso y contando con todos y con mucha responsabilidad, que al fin y al cabo es de lo que se trata.